Muy buenas noches, aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Vamos a dar hoy inicio al desarrollo del tema del sistema político electoral colombiano. Y aquí partimos del hecho de que la Constitución del 91, que define al Estado colombiano como un Estado social de derecho fundamentado, entre otros principios, en la soberanía popular, la democracia, la participación y la prevalencia de interés general. En cumplimiento de este principio y de estas manifestaciones em, plasmadas en esa Carta Magna, pues y con el fin de garantizar y regular esa posibilidad de acceso desde el punto de vista participativo de cualquier ciudadano a ese ejercicio, para participar al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa. Y en la Carta Política del 91 se diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Pero, ¿qué es un sistema político electoral? El sistema político electoral se define como ese conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Esto quiere decir que el sistema electoral son las reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Y para el caso colombiano, estas reglas de juego se rigen dentro de un marco democrático, y entonces aquí vamos a definir qué es eso democracia, porque lo vemos que es muy importante y que es el fundamento, eh, de es un elemento como fundamento de nuestra constitución política. ¿Qué es eso de democracia? Entonces hay muchas o hay varias definiciones. Eh, por ejemplo, democracia, según al señor Sartori, dice que la democracia es el poder del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores vivan. Pero Winston Churchill dice que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han aprobado de tiempo en tiempo. Y Larry Diamond dice que es un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. Pero Norberto Bobbio nos dice que es el conjunto de reglas procesales, de la que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría. Y Abraham Lincoln dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y de acuerdo a Stanislao Zuleta, dice que la democracia no se decreta, se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha y por su propia actividad, no le va a llegar desde arriba. La apertura democrática es la búsqueda de una democracia que no sea una burla para una población. Entonces, en Colombia, eh, este concepto de democracia tiene diversas manifestaciones, y dentro de estas manifestaciones nace o el fundamento o quien da los lineamientos para esas manifestaciones de democracia es la misma Constitución del 91. Entonces, la Constitución lo que establece es que establece en el artículo 103 de la Constitución establece
que deben desarrollarse unos mecanismos de participación ciudadana de los cuales hablamos la clase anterior. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la Constitución y que fueron regulados por la Ley 134 del 94 y la Ley 1757 del 2015? Estos mecanismos de participación lo que dicen es que, en definitiva, en resumen, es que tenemos derecho a elegir y ser elegidos, tomar parte de la selección y formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y revocar el mandato. Mientras que en el artículo 1 de la Constitución Política dice que nuestra democracia es participativa y pluralista. ¿Qué quiere decir eso? Que la democracia es directa o participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana, que la democracia es indirecta o representativa mediante la elección de representantes al Senado, a la Cámara, a la Asamblea y consejos, que la democracia es pluralista. Aquí quiere decir que se establecen garantías para la creación de partidos y movimientos políticos y se establece un estatuto de la oposición. También la Constitución del 91 en el artículo 40 establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la conformación, ejercicio y control político. Y en el artículo 3 se establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de donde emana el poder público. ¿Y cuál es nuestra herramienta más preciada? El voto. Esa es la manera como nosotros ejercemos soberanía. Y también en el artículo 40, pues establece que eh, las formas de establecer ese control político, control del poder político es el voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. Y que esa soberanía a través del voto y de esos mecanismos de participación está el hecho de que la participación se convierte en un derecho y en un deber fundamental de nosotros los ciudadanos, de acuerdo como lo dice el artículo 258 de la Constitución. Existen, pues, en Colombia, eh, como esa herramienta donde nosotros ejercemos el control político, ejercemos el concepto de soberanía democrática y democracia y desarrollamos el concepto de democracia es a través del voto. Mm. Y, y entonces, ¿qué es el voto? ¿Sí? El voto está contemplado en el artículo 258 de la Constitución y se le define como un derecho y un deber ciudadano que por su importancia el Estado debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales e instalados en cada mesa de votación sin prejuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Entonces, para calificar un sistema como democrático, el voto debe contener unas características esenciales. Entonces, por ejemplo, el voto es universal. Para Colombia, desde el año 57 estamos habilitados para votar y participar todos los ciudadanos y géneros que existen en Colombia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 96 al 99. Y los miembros de la fuerza pública no pueden votar mientras estén activos, de acuerdo al artículo 219 de la Constitución, y se pierde o se suspende ese derecho al voto cuando media una decisión judicial. El voto, como otra característica del voto, es que es igualitario. El voto de todos los ciudadanos tiene el mismo valor, pero también hay una característica y es que el voto puede ser fraudulento. Cuando
El voto es fraudulento cuando votamos más de una vez o hacerlo sin derecho. El voto es programático. Quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen el mandato al elegido y el programa que se presentó, porque cada candidato a alcalde, a gobernación, a presidente, debe presentar un programa de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo que va a ejecutar durante su mandato o los planes locales de desarrollo. El voto es secreto de acuerdo al artículo 58 y porque se debe votar en cubículos individuales separados que se instalan en cada mesa de votación. El voto puede ser en blanco, puede ser electrónico o puede ser preferente. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los personas o candidatos que se eligen o los puestos o los cargos de elección popular que se eligen a través del voto? Está el presidente y vicepresidente, están los senadores, están los representantes a la Cámara, están los gobernadores, están los diputados, están los alcaldes y están los concejales, ediles y comuneros. Y cada uno de ellos tiene un periodo establecido de acuerdo a la Constitución. Por ejemplo, el presidente y vicepresidente, de acuerdo a la Constitución en el artículo 190, tiene un periodo de mandato de 4 años, los senadores de 4 años, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, los representantes de la Cámara tienen un periodo de 4 años, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, los gobernadores tienen un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002. Los diputados tienen un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002. Los alcaldes igual, 4 años, de acuerdo a ese mismo acto legislativo. Los concejales también 4 años, de acuerdo a ese mismo acto legislativo. Y los ediles también de 4 años, de acuerdo a ese mismo acto legislativo. Bueno, de acuerdo a estos cargos de elección popular, eh, en Colombia, estas autoridades públicas que son elegidos mediante el voto o sufragio directo, eh, eh, y de esas autoridades de esas autoridades que son electas mediante voto popular, el, eh, el Congreso mm, de la República, por ser esa corporación pública más significativa del sistema político electoral colombiano y por sus reglas de juego y esa composición y esa forma de elección tan particular que tiene, pues y que tiene como función primordial el Congreso de crear, reformar, derogar, interpretar las leyes y que además está conformado por 2 cámaras o 2 niveles denominados Senado y Cámara de Representantes, las cuales están a su vez integrados por ciudadanos que son elegidos mediante votación popular y que en representación directa del pueblo y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución del 91, estos representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común, porque son los que crean las leyes en Colombia, son los que la aprueban. Entonces, esta elección de estos congresistas está bajo el modelo de una circunscripción electoral. ¿Qué es una circunscripción electoral? Es el territorio dentro del cual se realizan esas elecciones para determinados cargos. Entonces, nos lleva a la parte geográfica. Estas circunscripciones son de carácter nacional cuando la votación o el cargo que estamos eligiendo es en todo el territorio nacional
Cuando es especial, son los grupos étnicos y colombianos en el exterior, es territorial. Cuando estamos hablando de representantes a la Cámara por departamentos y distrito capital. Por ejemplo, y bajo este modelo electoral, la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes eh, tiene una composición de 100 curules mediante suscripción nacional y 2 curules mediante suscripción nacional especial para indígenas. Mientras que la Cámara de Representantes tiene una elección mediante circunscripciones territoriales y especiales. En total son 33 territoriales, una por cada departamento y una por el distrito capital. El número de curules también depende del censo de suscripción, de circunscripción. Y hay una curul especial. Esta circunscripción distribuye 5 curules. Para 3 de esas curules son para grupos étnicos, 2 para afrodescendientes y 1 para indígenas y 2 para circunscripción internacional de colombianos en el exterior. Y en este sentido, y teniendo en cuenta ese censo de la circunscripción territorial, pues por ejemplo, en este ejemplo está que para el Amazonas se eligieron dos representantes a la Cámara, para Antioquia 17, así sucesivamente. Ese es un ejemplo nada más. Bueno, de acuerdo al artículo 176 de la Constitución del 91 y al Acto Legislativo 03 del 2005, por cada circunscripción territorial existen como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 habitantes que tenga en exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Entonces, teniendo en cuenta ese censo de la circunscripción territorial, pues es que salen elegidos por cada departamento un número de representantes a la Cámara. Y con esta regla aritmética para las elecciones, pues de cada año, ese número varía, ¿no? Porque varía el número de habitantes o de personas registradas o validadas en el censo electoral para votar. Ahora, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos igualmente pues pueden definirse también de la siguiente manera. Por ejemplo, estos partidos políticos se pueden definir como que pueden ser unas formaciones que agrupen hombres de la misma opinión para asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos, según Kelsen, pero Duverger dice que el partido político es una comunidad de una estructura particular y que se caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los miembros de la comunidad, mientras que Bobbio dice que es un partido político, es una organización estable y permanente y que se basa en una ideología y en un programa de gobierno para definir unos objetivos y que busca además alcanzar dichos objetivos mediante el ejercicio del poder político y que dicho ejercicio busca ocupar cargos públicos
electivos. Pero Benjamin Constant dice que es un partido político, es una agrupación, de personas que profesan la misma doctrina política, pero de acuerdo a la ley 134 del 94, en el artículo 2, se define que un partido político son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político y además promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación. ¿Y de qué? De la voluntad popular. ¿Con cuál objeto? De acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Entonces, de otra parte, pues se establece que los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos, y según la normativa colombiana, pueden entenderse como, y de acuerdo a la ley 130 del 94, en el artículo 2, dice que movimiento político son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política y o para participar en las elecciones. Diferencia entre el partido político y el movimiento político es que el primero, el partido político es de carácter permanente, mientras que el movimiento político es de carácter temporal. Y se define además como grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política, eh, como esos movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que pueden inscribir candidatos, y que para inscribir estos candidatos deben presentar firmas equivalentes al 20% del resultado de dividir el censo electoral por puestos a proveer, y que en ningún caso debe exigirse más de 50.000 firmas. Adicionalmente, debe otorgar una póliza de seriedad que se cobra si no obtiene el mínimo para acceder a reposición de votos. Ahora, estos partidos em, de políticos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos pueden realizar el proceso de inscripción de candidatos en todos los procesos electorales de elección popular. Y para esto, ¿cuáles son los pasos a seguir para inscribir candidatos? Entonces, lo primero que deben hacer es presentar el formulario para la inscripción de candidatos que está establecido por la Registraduría del Estado Civil, que es el formulario E6. Deben entregar 2 fotografías, 3x4 fondo claro por cada candidato inscrito. El tamaño del tamaño de la cara debe ocupar las 2/3 partes de lo alto. Deben de tener el aval del partido o movimiento político que respalda la candidatura. Deben presentar el documento de identificación, eh, como es la cédula de ciudadanía. Y si el candidato o candidatos no aportan la cédula de ciudadanía por encontrarse en trámite, podrán anexar fotocopia de la contraseña. Los candidatos a gobernador y alcalde deben presentar el programa de gobierno de conformidad con lo señalado en el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 1 de la Ley 131 del 94. Deben cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley para ejercer el cargo público de elección popular. Para ser presidente o vicepresidente de la República deben de ser colombianos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio y mayor de 30 años, como lo dice el artículo 191 y 204 de la Constitución del 91. Para ser senador de la República, debe de ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Artículo 172 de la Constitución Política. Para ser representante a la Cámara de Representantes, debe ser ciudadano colombiano y tener más de 25 años de edad. De acuerdo al artículo 177 de la Constitución. Para ser diputado también debe
de ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral. Ya sabemos que su circunscripción electoral es un territorio, un municipio o un departamento, o si es nacional, pues Colombia. Y lo debe haber hecho por lo menos durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección, de acuerdo al artículo 299 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2007. Para ser alcalde mayor de Bogotá, de ser colombiano, ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años de edad. Para ser alcalde debe ser también colombiano, debe haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un año anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura o durante un periodo mínimo de 3 años consecutivos en cualquier época. Y para el caso de los grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco, adicionalmente deben de presentar el listado de los apoyos ciudadanos en los formatos elaborados que tiene dispuesto la registraduría y entregados a la registraduría con la póliza de garantía y el logo símbolo del partido o del movimiento o político o grupo significativo de ciudadanos o de los comités promotores. Y para el caso de los candidatos que se postulen a la gobernación o alcaldía, se anexará el plan local de desarrollo. Ahora, también dentro de este sistema político electoral se ha establecido los partidos de oposición de acuerdo al artículo 112 de la Constitución Política. Estos partidos de oposición pues tienen derecho a ejercer la función crítica frente al gobierno, el derecho a plantear alternativas políticas, el derecho de acceso a la información y documentación oficial, el derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado, el derecho a la réplica en los medios de comunicación social del Estado, el derecho a participar en organismos electorales de acuerdo a la ley 130, artículo 36, y tienen 2 puestos en el Consejo Nacional Electoral reservados para la oposición y tiene también derecho a participar en mesas directivas y de Congreso. Ahora, como habíamos dicho, los partidos políticos son permanentes y por ser permanentes, pues deben de tener o haber sido reconocidos bajo la personería jurídica. ¿Con el fin de qué? De darle coherencia, estabilidad y fortalecimiento al sistema político electoral. Entonces, la Constitución del 91 contempló la necesidad de que los partidos y movimientos políticos adquirieran esa personería jurídica para así garantizar una serie de derechos que como colectividades eh, tuvieran ese reconocimiento. Entre esos derechos está, primero, a inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno, recibir una financiación estatal para su funcionamiento y las campañas electorales, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, además del reconocimiento de una suma fija de dinero por cada voto válido que obtengan en cada proceso electoral. Y tercero, utilizar los medios de comunicación social del Estado, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución. Aquí es importante también resaltar que la personería jurídica no está dada a los partidos y movimientos políticos por el simple hecho de serlos, sino que según la redacción original de la Constitución del 91 es que debían cumplirse una serie de requisitos para obtener esa personería jurídica. Y estos
requisitos, ya sea para partidos o movimientos políticos. Primero es que hagan la solicitud de la personería jurídica. Segundo, que tengan establecidos unos estatutos del partido o movimiento político. Tercero, que deben probar su existencia con no menos de 50.000 firmas. Tener una representación en la Asamblea Constituyente o representación en el Congreso y tener un documento eh, donde soporte toda su ideología y direccionamiento político. Bueno, y aquí es importante también tener claro que el requisito de las 50.000 firmas y la representación en el Congreso fue modificado mediante la reforma política en el año 2003, donde se estableció que solo tendrían personería jurídica los partidos y movimientos políticos que alcanzaran una votación no inferior al 2% de los votos emitidos y válidamente esos votos que han sido válidos en el territorio nacional o en elecciones de Cámara de Representantes o de Senado. Y entonces también en esta reforma se dice que el porcentaje o ese umbral que fue además transformado nuevamente en el año 2009, donde ya no era el 2%, sino al 3%, que tendrá vigencia para las elecciones de Congreso desde ese año 2009 en adelante. Y se debe tener entonces aquí en cuenta que los partidos y movimientos políticos de minorías étnicas no les aplica el umbral para el reconocimiento de su personería jurídica. Entonces, estos efectos de la opción del umbral como requisito para tener personería jurídica, eh, pues establece que eh, que cada proceso, cada año durante esos periodos electorales, pues se ven afectados muchos partidos, movimientos políticos que no cumplen ese porcentaje del 3% de votos válidos. Bueno, aquí entonces vamos a hablar de em, quiénes son las autoridades electorales. Las autoridades electorales pues son el Consejo Nacional Electoral, que está conformado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral y que pasan a ser y que son elegidos por el Congreso de la República de postulación de los partidos y movimientos políticos. La otra autoridad electoral es el Registrador Nacional del Estado Civil, quien es escogido por los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. Y también aquí tenemos otro tema importante que son esos mecanismos de participación em, de esos mecanismos de democratización en las organizaciones políticas y la provisión de la doble militancia, pues que dice que los ciudadanos no podemos hacer parte de dos partidos, sino de solo uno, solo un partido político, partido o movimiento político, y, eh, y se prohíbe pues esa doble militancia. Y también en esta reforma, pues se habla del establecimiento del régimen de bancadas, la cual quedó formalizada con la ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías.
y en la cual pues se fijaron unas limitaciones para la actuación pública del presidente candidato cuando había el proceso de reelección presidencial. Aún así, y de acuerdo a este proceso electoral que se viene, como la ley está vigente, pues no se puede, se tiene que cumplir los lineamientos que están establecidos en esta ley. Hasta ahora, así lo ha dispuesto la Corte Constitucional. Y en esta ley, pues también se establecen el uso, apropiación y asignación de recursos públicos durante toda la campaña. Bueno, es importante entonces hablar que el umbral, ese umbral aquí en Colombia, que es ese mínimo de votación como barrera para acceder a una curul al Senado y a las corporaciones públicas a nivel territorial, define que solo tendrán representación en el Senado de la República los candidatos que superen un número de votos no inferior al 2%, está en la reforma del 2003, pero en el 2009 cambió al 3% de los votos válidos. Y es esto que estoy aquí enunciándoles la reforma del 2003. Y que las demás corporaciones públicas solo obtendrían representación de los partidos y movimientos políticos que cumplan como mínimo con el 50% de la cociente electoral. Ese umbral eh, que se utiliza acá, eh, se llama como el sistema de cifra repartidora o método de Hund y se instauró para acceder al Senado y a las corporaciones públicas a nivel territorial. ¿Qué es el cociente electoral? El cociente electoral es igual a los votos válidos sobrepuestos a proveer. Y en las circunscripciones en las que se eligen solamente dos cargos y el cociente electoral necesario para acceder a curules es del 30%. Bueno, este es el establecimiento del régimen de bancadas. Se refiere a que esta reforma estableció que era una obligatoriedad el actuar en bancada por parte de los miembros de un mismo partido o movimiento político y al interior de una corporación pública. Y para darle fuerza a este mandato constitucional, la norma como tal estableció que los partidos y movimientos políticos podrían establecer sanciones por el no acatamiento de las directrices del partido y a su vez señala la necesidad de que se establezcan los temas de conciencia en los cuales esta regla de bancada no sería aplicable. Y en cuanto a los mecanismos de democratización en las organizaciones políticas y la provisión de doble militancia, se hizo con el fin de democratizar los partidos y los movimientos políticos. Y entonces se ordenó a estos grupos, a estas entidades con personería jurídica, establecer mecanismos democráticos para la toma de sus decisiones y escogencia de candidatos. Y así se estableció para ello pues la posibilidad de realizar unas consultas populares o internas de los partidos o movimientos políticos. Y igualmente se prohibió a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Ahora, en cuanto a la financiación de las campañas políticas, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Alguien se conectó? No sé. ¿Me está escuchando, Elena? Sí, sí, le escucho. Sí, le escucho. Buenas Ok. noches.
Buenas noches, Elena, bienvenida. Continúo con el tema. Entonces, en cuanto a la financiación de campañas políticas, en esa reforma del 2003 em, y dentro del acto legislativo 01 del 2003, que fue la reforma como tal, está el hecho de señalar eh, a partir de la fecha de expedición de ese acto legislativo la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobado y sería lo cual traería una sanción con la pérdida de investidura o cargo que haya logrado ese partido o movimiento político. Ahora, en las circunscripciones electorales eh, y en las que se eligen solamente dos cargos, pues ya les había dicho que el quociente electoral es el 30%, mientras que la cifra repartidora permite asignar el número de curules a los que tiene derecho cada partido o movimiento político. Y para determinar esa cifra repartidora se debe dividir el número de votos de cada lista que haya superado el umbral por 1, 2 o 3 sucesivamente hasta el número de curules a proveer y una vez se realiza la división se ordenan los resultados de mayor a menor hasta que se obtenga el número total de curules a proveer. Em, Aquí hay un ejemplo de cómo aplicarse esa cifra repartidora, por ejemplo, para una elección de senados. Entonces, el umbral, de acuerdo al censo electoral que se dio, fue de 1.000 votos, pero este movimiento político obtuvo 2.000 votos. Entonces, el umbral de esa elección es mm, que la votación total fue de 2.000 votos, pero el umbral es de 1.000 votos, teniendo en cuenta que en ese momento era del 2%. Entonces, ellos van a elegir por partido uno, dos o tres puestos de acuerdo a esos votos que tuvieron. Este es el mínimo para que obtengan voto. Entonces, por ejemplo, este primer partido obtuvo 3, el segundo obtuvo 2 y llegó a un tercero porque obtuvo el mínimo de votos y así sucesivamente. El ejemplo aquí lo tenemos descrito en el umbral es del 50% del quociente electoral, donde el quociente electoral tengamos en cuenta que es dividir el total de votos válidos sobre el total de curules a proveedor. Entonces el quociente electoral, para este ejemplo que tenemos acá, que es de 200.000 votos sobre 12 curules es igual a 16,66. Entonces, el umbral de votos válidos para este caso es de 16.666 por 50, que es el umbral dividido en 100. Entonces, en total, la mínimo, hasta donde tengan 8.333 votos, hasta ahí pueden ganar curules en un proceso, ¿sí? Y aquí está, pues, el otro ejemplo de cuántas curules se recoge cada candidato. Para aquí es el umbral es de 8.333 votos. Entonces acá los primeros tienen, el primer partido obtuvo, mm, obtuvo 4 curules, el segundo partido obtuvo 3 curules, el tercer partido obtuvo 2 curules y el siguiente partido obtuvo 2 curules y el siguiente una curul nada más. Bueno,
esta reforma político-electoral del 2003, pues fue una reforma que, digamos, cambió drásticamente en su momento este proceso. Y ¿por qué? Porque introdujo el sistema de listas y candidatos únicos, según ese mismo acto legislativo 01 del 2003, para todos los cargos de elección popular y para todos los partidos y movimientos políticos que se presenten con listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes pues no podrá exceder el número de curules a cargos a proveer, teniendo en cuenta el censo electoral de cada circunscripción territorial o nacional, si es el caso. Y así pues se fomentó esa cohesión partidista en su momento. Ahora, eh, la segunda reforma del sistema político electoral que se dio en Colombia fue en el año 2004, y se dio a nivel constitucional, a través del acto legislativo 02 del año 2004, la cual permitió la reelección inmediata del presidente de la República. Y esta reelección, esta reforma quedó en el artículo 197 de la Constitución del 91, que decía originalmente decía que no podía ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia, y pasó a indicar a partir del 28 de diciembre del 2004 que nadie podría ser elegido para ocupar la presidencia de la República por más de 2 periodos. La modificaron en ese momento. Y debido a esa posibilidad de reelección presidencial, en el acto legislativo 02 del 2004 solicita al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que reglamente la materia, a fin de ¿qué? De garantizar esas condiciones de igualdad en las campañas a elección presidencial en las que participe un presidente en ejercicio. Y en este sentido, pues el Congreso expidió la Ley 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías. Y en esta se estableció las limitaciones para la actuación pública del presidente, que se convertía también en candidato presidencial. Y también pues se estableció el límite del uso, apropiación y asignación de recursos públicos durante el periodo de la campaña. Y otro aspecto importante de esta ley es que establece las prohibiciones para los gobernadores, alcaldes, municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, em, del orden municipal, departamental o distrital, que dentro de los 4 meses antes de elecciones y hasta el día electoral se les impide la celebración de convenios interadministrativos, la participación en actos públicos donde participen candidatos, y se les limita en el uso, apropiación y asignación de recursos públicos, así como en la vinculación de funcionarios públicos para proveer cargos en la administración. Bueno, no sé si Elena tenga algo para complementar o quiera o tenga alguna inquietud o tenga alguna inquietud. No, no, todo está bien. Bueno, Elena, la clase de hoy comenzó a las 7:30 y el tema llegaba hasta hoy. Iniciamos ya a explicar qué es el sistema electoral, cómo se define, qué es una circunscripción electoral, cuáles son los cargos de elección popular, qué es un partido o movimiento o político o grupo significativo de ciudadanos, cuáles son los requisitos para hacerlo, qué derechos tienen estos
partidos o movimientos políticos, estos grupos significativos de ciudadanos. Se habló de todo eso, eso quedó grabado acá. Y ya mañana vamos a abordar la reforma política del 2009. Y pues ahí también pues ya vamos a ahondar en cómo funciona hoy ese proceso político electoral en Colombia. Entonces la espero mañana a la clase, es por el mismo enlace y a la misma hora. Ok, aunque ahí decía las 20 horas y 30 minutos, por eso yo Pero pensé para que era las derechos 9. humanos, para derechos humanos. Ah, ya, ahora sí. Ajá. No sé si usted sea de guardianes de la democracia o sea de derechos humanos, porque esta clase es de derechos de guardianes de la democracia. ¿Ve? Y a las 8:30 empieza derechos humanos. Entonces, me despido de esta clase y no sé si vaya a seguir en la otra luz, Elena. Perfecto, gracias, estaré pendiente. Bueno, que esté bien.